Ah, sí, vale. Hola a tots. Avui estem aquí per parlar d'assetjament sexual a les universitats i, o sigui, la motivació per fer aquest Twitch ha sorgit sobretot per les últimes notícies que han sortit sobretot a universitats de Catalunya, de diferents professors investigats per assetjament sexual, laboral o d'abús de poder. I, avui en concret ens centrarem en parlar sobre l'assetjament sexual a les universitats i als centres de recerca, i potser més endavant parlarem d'assetjament laboral o farem un altre Twitch sobre el tema. I, considerem que és important que es parli d'això, per això hem volgut fer aquest directe. Creiem també que hi ha una falta de visibilitat i de recursos i de coneixement, i llavors per aquest motiu avui tenim a l'Àngela Bernardo amb nosaltres, i perdoneu que no ens hem presentat, però jo soc la Cristina. També tenim a la Mar amb nosaltres de Ciència Oberta i el Toni, que ens està fent de tècnic del 8 al tot. Moltes gràcies, Toni. I res, i això. Vale. Jo presento l'Àngela Bernardo Álvarez, que és llicenciada en Biotecnologia per la Universitat de León. També ha cursat un màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica a la Pompeu Fabra i també va fer un postgrau en Comunicació en Empreses i Indústria, si no m'equivoco, per la Complutense de Madrid. I finalment és doctora en Dret per la Universitat del País Basc. Actualment treballa, és directora de la Fundació Ciutadana Cibio, on treballa investigant dades sobre la salut i polítiques públiques. A més, ha estat redactora especialitzada en ciència a diferents diaris i revistes i també col·labora com a professora en diversos postgraus. I l'hem convidada avui amb nosaltres perquè ha escrit un llibre que es titula Acoso... Cris, ajuda'm en això. Acoso en MeToo, la notícia espanyola. Sí. Y la Ángela, hola Ángela, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y un placer estar hoy con vosotras y con Toni, aunque no le veamos, por el excelente trabajo que está haciendo. Gracias. I, l'Àngela entén el català però no el parla, per tant ens contestarà en castellà i ja està. Primer de tot, abans de començar amb les preguntes, dir-vos que podeu preguntar coses al xat, nosaltres farem això molt una mica d'entrevista, però que podeu també aportar les vostres coses en el xat i el que vulgueu preguntar. I llavors, abans de començar, volíem fer una mica de disclaimer, és a dir, nosaltres no som expertes ni molt menys en el tema i l'Àngela segur que molt més que nosaltres, per tant, en part per això l'hem convidada i tot i això volíem diferenciar entre què és l'assetjament laboral, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de gènere o de sexe. Llavors, l'assetjament laboral és com més o menys, la definició és l'agressió psicològica cap a una persona, cap als seus companys de treball o de caps, o caps, i d'això avui no en parlarem tant, sinó que parlarem més d'assetjament sexual o per raó de sexe o de gènere, que inclouen, més aviat agressions o abusos que poden involucrar activitats sexuals. Així per començar ens agradaria saber, Àngela, quina va ser la teva motivació per escriure aquest llibre? Sí, muchas gracias por invitarme a comentar este tema. Es un problema, desde luego, muy preocupante en todos los entornos y también en el mundo de la ciencia, en las universidades y en los centros de investigación. Asistimos en las últimas semanas a un goteo incesante de noticias y de casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Hablo en el libro y hablaré hoy de acoso por razón de sexo porque es el término, la expresión que utiliza la Ley de Igualdad. Pero en otros foros se habla de acoso por razón de género.
Lo que es muy preocupante estos casos, estos datos, pero también es verdad que por fin salen a la luz, ¿no? Porque de alguna forma, desde que eclosionó el movimiento Me Too en el año 2017, en otros países, particularmente en Estados Unidos, pues habíamos visto quizás pues muchas noticias, muchas informaciones sobre denuncias de acoso sexual y bueno, pues situaciones que realmente suponían un abuso de poder y que sufrían muchísimas mujeres en muchos entornos laborales. Inicialmente pues, se denunció, lo sabéis, con el caso Harvey Weinstein en el mundo del cine, la industria cinematográfica, y fue algo bueno, pues tremendo, ¿no? El silencio que hubo durante muchos años. Y a partir de entonces, desde que eclosionó el movimiento Me Too a nivel internacional, no es que no hubiera casos ni denuncias antes, ¿no? Podemos hablar de esto un poquito más tarde, pero sí que es verdad que de alguna forma hubo una concienciación a nivel internacional de muchas víctimas, de muchas personas que habían sufrido situaciones muy parecidas, pero que nunca se habían atrevido a hablar o, bueno, pues de alguna forma se había entendido este tipo de situaciones como algo más privado, cuando en realidad pues hay un problema sistémico, ¿no? Muchas veces, que hay una persona que acosa, que agrede durante años, que abusa de su poder durante años. Es algo que también ocurre en el mundo de la ciencia, en las universidades y los centros de investigación, pero durante muchos años pues había una losa de silencio enorme, ¿no? Como digo, desde 2017 empieza a levantarse de alguna forma esta losa de silencio. Muchas personas, muchas mujeres toman la palabra para hablar de las situaciones que han sufrido durante años, que no han recibido suficiente apoyo por parte de esos entornos, y también empieza a ocurrir ese Me Too en el mundo de la ciencia en otros países. Aquí existían tanto investigaciones en la literatura científica como mujeres que habían denunciado situaciones de acoso sexual y situaciones muy duras, pero quizás no había esa denuncia sistemática o más frecuente, digamos, de alguna manera, a nivel público, ¿no? Bueno, pues eran casos como más esporádicos, si se me permite la palabra, ¿no? ¿Por qué? Y ahora respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué el libro o por qué la motivación del libro? Bueno, pues el libro está editado por Nextdoor Publishers. Nextdoor es una editorial dedicada a la divulgación científica. Esto significa que normalmente pues, personas expertas en una determinada materia divulgan sobre su ámbito de conocimiento, sobre su ámbito de especialización, pero en este caso, antes de la pandemia, en el año 2019, Laura Morrón, que es la directora de Nextdoor y además también es la editora del libro, me propuso pues, hacer un trabajo sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, sobre el Me Too en general en la ciencia, ¿no? Yo de este tema no sabía nada cuando empecé a... Bueno, sabía lo que había cubierto en los medios de comunicación, ¿no? Comentabais antes que trabajo en Cibio haciendo reportajes periodísticos. Anteriormente había cubierto actualidad informativa, noticias de ciencia en otros medios y había cubierto algunos casos de denuncias de acoso sexual, ¿no? Por ejemplo, si recordáis el caso de Francisco Ayala. Pero no sabía mucho más allá de bueno, pues esta cobertura informativa puntual, digamos. Entonces, cuando Laura me propuso esto, lo que le comenté era hacer un trabajo periodístico, ¿no? Digamos de una forma distinta a lo que sería un trabajo divulgativo. ¿Qué significa esto? Un trabajo periodístico supone acudir a las fuentes, ¿no? Acudir a las fuentes para obtener información y contrastar esa información. Y teníamos muy claro desde el principio que queríamos hacer un libro donde se plasmaran distintas perspectivas, distintos prismas, que se hablara, por ejemplo, que habláramos con fuentes expertas relacionadas con el mundo del derecho, con el mundo de la psicología, con responsables de unidades de igualdad de género de las universidades, de los centros de investigación. Yo pensé que era muy importante también pedir datos a las universidades y a los centros de investigación sobre cuántos casos había, qué expedientes había abierto y demás. Y también hablar, por supuesto, con personas que hubieran denunciado y que hubieran sufrido situaciones de acoso para entender bueno, pues cómo lo habían vivido, si lo habían denunciado o no. Y bueno, pues acudir también a los estudios, a la literatura científica y a las sentencias judiciales que hubiera de casos de acoso en las universidades y en los centros de investigación en España, ¿no? Entonces la idea era bueno, pues realizar un trabajo periodístico en forma de libro, de forma que cada capítulo de alguna forma sigue la idea de un reportaje, empieza cada uno con una historia con el objetivo de bueno, pues dar a conocer esta problemática desde diferentes perspectivas.
Lligat, amb això que comentaves, et va resultar fàcil dur a terme aquesta investigació? O sigui, les universitats i els centres van posar de la seva part o tot el contrari, van posar moltes traves a l'hora de dur a terme la investigació? Bueno, la verdad es que la investigación fue larga porque, como os decía, empezó en 2019, luego también es verdad que se juntó la pandemia y bueno, tuvimos muchísimo trabajo, con lo cual el ritmo del libro decayó un poquito, pero al final fue un año y algo de investigación, ¿no? Y en ese sentido, pues acudir a las distintas fuentes, saber a quién llamar, saber a quién contactar, también pues buscar en la literatura, en las fuentes que hay de sentencias judiciales que había en ese sentido, es algo que las personas que trabajamos en periodismo científico sabemos hacer y es buscar información y documentarnos. Hablar con las distintas fuentes fue también bueno, pues algo rutinario que hacemos en el trabajo periodístico, quizás más complicado hablar con personas que hubieran sufrido estas situaciones de acoso. Y luego, respecto a la recopilación de datos y al contacto con las universidades y los centros de investigación, pues la respuesta es que depende, ¿no? Hay universidades que ya entonces, ya en 2019, 2020, 2021, seguían un trabajo habitual, diría yo, de publicar datos sobre situaciones de acoso sexual, qué medidas tomaban, hacer estudios propios dentro de los mismos entornos. No quiere decir que luego pues, no haya un desamparo por parte de las personas que denuncian, no quiere decir que todo funcione correctamente, pero quizás podemos decir que había ya organismos que tenían una actitud más proactiva, ¿no? A la hora de ser transparentes con estos problemas, ¿no? Y también de alguna forma, si se publican los datos, se da información sobre esto, de alguna forma no es pensar que una universidad tiene más casos de acoso, ¿no? O sea, hay que partir de la base de que en todos los organismos donde se hace ciencia puede haber casos de acoso, ¿no? El hecho de publicarlo no significa que haya más, sino que igual eres más transparente con lo que estás haciendo. Esto es importante. Sin embargo, hubo universidades que pusieron muchas más dificultades, ¿no? Os pongo un ejemplo. Yo normalmente acudía por gabinete de prensa, que es, digamos, la vía más rápida, ¿no? Preguntándole pues, cuántos casos se habían producido en los últimos años, cuántos casos se habían denunciado, cuántos casos tenían tal gravedad que se habían mandado a la Fiscalía, por ejemplo, en caso de casos de acoso sexual, cuáles se habían archivado y demás, ¿no? Y conocer un poco las características en global de las situaciones de acoso que se hubieran investigado en los años anteriores. Hubo universidades que tenían un número bueno, pues, considerable de situaciones de acoso, otras que tenían muy pocos, y luego otras que o no contestaron a través de los gabinetes de prensa y obviaron totalmente el tema. Esto también ocurrió en centros de investigación, o bien pusieron ciertas trabas, ¿no? Hay una forma de conseguir información para cualquier ciudadano, pero que es un recurso bastante habitual en el mundo del periodismo, que es hacer una solicitud de acceso a la información pública, es decir, vía la ley de transparencia podemos solicitar cualquier información, cualquier documento o dato que posea la administración y pues claramente las universidades públicas y los centros de investigación lo son, y hubo alguna universidad que me dijo estos datos los tienes que pedir por transparencia. ¿Qué significa eso? Que esos datos se retrasan mucho en darlos y puede que no te los concedan, ¿no? Y que digan, bueno, es que podemos limitar tu derecho de acceso y no darte esta información. Entonces, de alguna forma, pues sí, hay trabas a la hora de obtener información, porque hay algunos organismos que fueron totalmente opacos, otros que te ponen como piedritas en el camino y otros que son mucho más proactivos, ¿no? Esto ya hablando de una situación 2019, 2020, 2021, donde no había digamos, goteo incesante que hemos visto en las noticias. Y yo creo que, se ve esa variabilidad a la hora de ser transparentes con esta información, y la verdad es que es triste, ¿no? Que haya esa, digamos, protección de la institución de alguna forma antes que reconocer que puede haber casos de acoso y que lo primero que tienes que hacer es proteger a las víctimas y poner medidas y recursos para que estas situaciones no sucedan y cuando ocurren, pues intentar que no se vuelvan a repetir. És superfort realment, o sigui, vull dir, és com aquestes coses, és el que has dit ara mateix, en plan que potser les institucions deuen pensar, i mira, potser sortirà a la llum que hi ha molts profes o moltes persones que treballen en aquests centres o universitats
que han assetjat sexualment a altres persones i potser llavors se'ns posaran el focus de mediàtic i tot plegat, però és que al final és el que dius, vull dir, és molt més important ser transparent i protegir les víctimes que no pas a la inversa, però bueno. Llavors, una mica en relació, has explicat que a l'inici del llibre hi ha un capítol que el dediques això al moviment Me Too i tot això del món del cine i tal. Llavors, per aquella gent que ens estigui veient i que no sàpiga què és el moviment Me Too, ¿ens podries explicar una mica qué es y por qué va a surgir? Bueno, el movimiento Me Too surge, digamos que no se origina, pero sí empieza a tener esa expansión internacional en 2017 a raíz de un caso que es el caso de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein era un famosísimo productor de cine que durante años acosó y agredió sexualmente a muchas mujeres. Muchas de ellas no quisieron hablar de la situación, no se lo contaron a las personas más próximas y, bueno, pues él, repito, un famoso productor de cine y, por tanto, con un poder muy grande en la industria del cine y decidía quién seguía en esa carrera y quién no, consiguió silenciar a muchas de las víctimas durante años, ¿no? Y es una investigación de periodistas del The New Yorker y The New York Times la que saca a la luz ese poder de Weinstein y esa capacidad de silenciar a muchas de sus víctimas. Es cuando realmente se ve ese patrón de abuso de poder y de acoso y agresión sexual durante años. Os recomiendo, ya que estamos hablando de libros, el libro traducido en castellano, el de She Said, de dos de las periodistas que investigaron el tema. Se ha difundido una película hace tiempo sobre su trabajo periodístico y es un entorno muy distinto, me atrevería a decir, al de la ciencia, pero es verdad que la ciencia tiene algunas características interesantes, ¿no? En el sentido de esa estructura jerárquica y de ese abuso de poder que se puede producir. En 2017, cuando se saca a la luz el caso de Weinstein, una actriz muy famosa, Alyssa Milano, pregunta en Twitter o dice en Twitter por un tuit muy viral realmente, donde dice: si has sufrido algún tipo de situación de acoso o de agresión sexual, pon Me Too debajo de este mensaje, ¿no? Ese Me Too es: yo también he sido víctima, a mí también me han acosado sexualmente, a mí también me han agredido sexualmente. Ese tuit se viraliza, se hace famosísimo y de alguna forma tiene tal impacto que estos casos de acoso, que durante años habían permanecido en la oscuridad, se había silenciado a muchas víctimas, sale a la luz, sale a la opinión pública y los medios de comunicación empiezan a poner un foco y a poner el interés informativo en este tipo de situaciones. No es que no ocurrieran antes, de hecho la expresión Me Too se acuña tiempo atrás, ¿no? Por una pionera también en la lucha contra la violencia sexual, que es Tarana Burke. De hecho, las situaciones de acoso sexual es evidente que no surgen ahora ni surgen en 2017, habían ocurrido mucho antes. Hay un libro, os voy a recomendar porque llama mucho la atención, está traducido con un título horroroso en castellano que se llama Las cátedras de la lujuria. Es un libro que se publica, si no estoy equivocada, en los años 80 y habla de las situaciones de acoso en el mundo universitario en Estados Unidos. Y es que los datos son clarísimos, ¿no? Muestra que ya hay situaciones de acoso sexual en el mundo universitario. Es más, realmente, si os fijáis, la expresión acoso sexual nace tras una situación de acoso en una universidad de Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, ¿no? Entonces, no quiere decir que el Me Too como movimiento surja en 2017, es el impacto internacional que tiene en 2017 o a partir de 2017 lo que cambia todo, lo que supone un punto de inflexión. Es decir, los casos de acoso sexual no es algo nuevo, no es algo que de repente se produzcan ahora porque sí, llevan sucediendo durante años y durante décadas, y en entornos donde se favorece ese abuso de poder, pues es mucho más peligroso, y donde hay discriminación, pues puede ocurrir, porque al final es de alguna forma un caldo de cultivo para que se den este tipo de situaciones. Pero a partir de 2017, a partir de ese caso que ocurre en Hollywood, es cuando realmente tiene un impacto internacional y tiene un impacto mediático y social enorme, ¿no? Y es a partir de entonces cuando se empieza a poner, digamos, el foco en estas situaciones. Una cosa que quan preparàvem el Twitch, o sigui, amb la Cristina, que parlàvem una mica de les xarxes de recolzament, o sigui, de qui tens al teu voltant, perquè amb el moviment Me Too jo crec que es pot veure clarament
aquest moviment global de que no et sents sola i que et sents acompanyada. Que, per exemple, jo he fet física i la Cristina ha fet més biologia, llavors el ràtio d'homes-dones és molt diferent i a vegades quan ets la minoria et sents que no tens aquestes xarxes de suport llavors. O sigui, crec que el fet de que sorgís tot el moviment va fer donar-se, no? Que la gent no estava sola. I una de les coses que també has parlat és sobre que l'assetjament pot estar propiciat per la jerarquització i que sobretot trobem aquests rols dins de la investigació. O sigui, quines mesures creus que serien necessàries dins de la recerca o dins de l'acadèmia perquè aquests rols de professor-alumne o de supervisor de tesis i doctorant no es donessin? A ver, yo creo que por una parte, lo primero que has comentado del Me Too como movimiento global para acompañar a las víctimas y formar estas redes y pensar que no están solas, es algo que una de las víctimas que pude entrevistar me lo comentó, ¿no? Que ella denunció una situación de acoso sexual, en este caso en el CSIC, y justo el proceso de denuncia coincidió con esa eclosión del Me Too, ¿no? Y que de alguna forma se sintió acompañada pensando que no era algo que le estaba ocurriendo a ella sola, sino que era algo que por desgracia le ha ocurrido a muchas mujeres a lo largo de la historia y durante años y se ha silenciado. O sea que esas características que le estaban pasando no eran algo diferente. En el mundo de la ciencia la jerarquía es muy importante, ¿no? Creo que todo el mundo que haya o bien se haya formado en un ambiente científico o bien haya iniciado una carrera profesional en ciencia lo sabe. Las situaciones de acoso son fruto de un abuso de poder, ¿no? Entonces, al final, el acoso, primero tenemos que tener claro que no surge por un interés romántico, no surge por un interés sexual, es una forma de la persona que acosa exponer su poder sobre la víctima, ¿no? Humillarla, hostigarla, porque muchas veces cuando hablamos de acoso sexual, a veces pues hay personas que pueden pensar, ¿no? Pero es que ella pues está evitando, ¿no? Que la gente pues ligue o flirtee con alguien porque ya todo le llamamos acoso. No, ojo, el acoso no es interés sexual, no es interés romántico, lo que se está intentando es humillar a una persona, hostigar a una persona, ¿no? Entonces, partiendo del poder, nos cuenta que en ciencia además hay dos características muy claves. Una es la precariedad laboral o la precariedad académica, ¿no? La situación que comentaba ese profesor-alumna es evidente. Si, por ejemplo, tu carrera depende de que superes o no una asignatura y eso depende de un profesor y ese profesor te acosa, es difícil que tú hables, ¿no? O que tu entorno hable. Lo mismo ocurre al inicio de la carrera investigadora en las direcciones de tesis, lo mismo ocurre, bueno, pues si dependes de que estés en un paper o de que estés en un proyecto de investigación, es muy complicado. Por una parte, la precariedad y por otra parte, ese sistema jerárquico es muy importante. Hay un metaanálisis que se publicó hace ya varios años en Estados Unidos que comparaba las situaciones de acoso en el mundo de la ciencia con el mundo militar. Es algo que no solemos pensar, pero que esa jerarquía que existe en el mundo de la ciencia es bastante similar a lo que ocurre en el ejército, ¿no? Pocas personas acumulan mucho poder y esa progresión en la carrera académica, en la carrera investigadora, a veces depende de muy pocas personas, ¿no? Entonces, cuando una persona acosa a otra, a veces es difícil que esa víctima denuncie directamente o su entorno porque eso tiene consecuencias. Por poner un ejemplo totalmente aparte del mundo científico, si una persona trabaja en la empresa privada y trabaja en una empresa y se va a otra, en su currículum viene en qué empresas ha trabajado y qué ha hecho, pero dónde ha estado, lo que ha hecho, bueno, pues al final te llevas ese currículum y puedes, digamos, progresar en otro entorno profesional. En el mundo de la ciencia no es así. En el mundo de la ciencia, si de alguna forma tu carrera profesional se para y dejas de firmar papers, dejas de aparecer en proyectos, etcétera, eso se corta totalmente, ¿no? Entonces, esa jerarquía, esa dependencia tan grande es un problema a la hora de prevenir y de sancionar las situaciones de acoso, ¿no? És superinteressant això que dius de la comparació de l'assetjament sexual a la ciència i altres àmbits, perquè justament també teníem una pregunta sobre això, però també a mi ens agradaria saber també si saps
quines diferències hi ha entre dins de l'assetjament sexual a l'estat espanyol, que en el cas de la ciència és un país on hi ha bastanta precarització al món de la recerca, respecte a altres potser països europeus, o si passa en general en tots els altres països, perquè és un món molt jerarquitzat, però si a sobre li sumes a la precarització encara és molt més heavy l'assetjament sexual. No sé si tens dades sobre això o... Bueno, es bastante diferente en el sentido de que incluso la propia percepción de qué son situaciones de acoso puede cambiar. Hay informes a nivel europeo que plantean que no se entiende como situación de acoso lo mismo en unos países que en otros, por ejemplo, ¿no? Ya sin meternos en la parte de la regulación. Incluso si hacemos una comparativa un poco más grande, cada país tiene su propio derecho interno, que se llama, ¿no? Y es verdad que tenemos normas que proceden de la Unión Europea y que también algunas tratan sobre igualdad de género y sobre situaciones de acoso, pero si hacemos un zoom hacia arriba y comparamos Estados Unidos con Europa, hay que pensar también que la propia concienciación sobre el acoso, las propias sentencias sobre acoso son anteriores, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Os decía antes que la expresión acoso sexual se acuña a raíz de un caso que ocurre en la Universidad de Cornell, de una secretaria de un laboratorio de física que es acosada sexualmente por el que era responsable de ese laboratorio, ¿no? Ella no puede denunciar las situaciones de acoso porque por aquel entonces ni siquiera se nombraba lo que era acoso. Es decir, todas las víctimas sabían que esas situaciones no les gustaban, eran humillantes para ellas, pero no podían denunciarlo. Bueno, pues a raíz de ese caso se empieza a hablar de acoso y es a partir de un grupo de feministas de la Universidad de Cornell cuando se empieza a hablar de acoso sexual en público y se utiliza por primera vez esa palabra. Y a raíz de ese caso también se empieza a plantear jurídicamente que las normativas que prohíben la discriminación en el empleo en Estados Unidos también sirven para denunciar el acoso, ¿no? Entonces, entre los años 70 y 80 en Estados Unidos es cuando tenemos las primeras sentencias judiciales sobre situaciones de acoso sexual, también en el mundo académico, digamos. En Europa toda esta regulación aparece más tarde. O sea, la primera norma que habla, y de hecho en Estados Unidos como que se entiende desde el principio que las situaciones de acoso son fruto de una discriminación, ¿no? Y que por tanto hay que perseguirlas. En Europa, la primera norma, digamos, que aborda las situaciones de acoso sexual, esto lo apunta un magistrado gallego y que ha estudiado mucho este tema, plantea que las situaciones de acoso, bueno, pues pueden a veces ser discriminatorias o no. Y este magistrado se pregunta, pero esta norma europea no dice, ¿no?, en qué casos discriminan y en qué no. Entonces, ya la percepción es tardía y es diferente. Luego ya, por suerte, pues los instrumentos legales cambian y ya se entiende que es una discriminación, que es un abuso de poder y que hay que combatirla, ¿no?, también a nivel europeo. En los distintos países europeos, en España, por ejemplo, el acoso sexual se tipifica en el Código Penal del año 95. En otros países se hace antes, ¿no? Y bueno, pues las normas son diferentes entre los distintos países y también un poco la concienciación social, como os decía, ¿no? Incluso la percepción del Me Too. Hay también estudios que plantean cómo ha sido o cuál ha sido el impacto del Me Too en las universidades y en los centros de investigación, y en general se percibe la llegada del Me Too o esa eclosión, ¿no?, que decía el Me Too, como algo positivo, salvo en un país del este, creo recordar que era Bulgaria, donde se decía que, bueno, pues es que eso era como poner un mal nombre a la academia y a las universidades y a los centros de investigación, ¿no? Mientras que en el resto de países se consideraba que no, que era importante que eso se pusiera en el foco mediàtic i que s'hablara d'ello. Això, o sigui, a mi em resulta curiós perquè jo ara, per exemple, estic visquent a Països Baixos i una de les coses o sigui, una de les jornades quan vaig començar la feina era, doncs, què és assetjament, què no és assetjament, o sigui que des del principi ja eren molt conscients de això està bé, això no està bé, i que també és molt cultural, perquè el que potser nosaltres, com més mediterranis, més del sud, no ho considerem com una falta de respecte, ells sí. Llavors, que és curiós, que les diferències aquestes entre països. Una altra pregunta que teníem és si creus que hi ha diferències entre centres d'investigació o universitats, o sigui,
o no és tan gran aquesta diferència perquè realment segueixen les mateixes estructures? Bueno, empezando por la parte de diferencias, que luego quería comentar una cosa de concienciación también que me parece importante lo que has comentado. Empezando por las diferencias, las situaciones de acoso pueden darse en cualquier entorno, sean universidades, sean centros de investigación. Es verdad que la Ley de Igualdad obliga a que haya protocolos específicos de lucha contra el acoso sexual y contra el acoso por razón de sexo, y no todas las administraciones públicas han cumplido por igual, ¿no? Los estudios sobre esto plantean que en las universidades públicas, la mayor parte de ellas tienen protocolos. No significa que todos los protocolos funcionen bien, pues puede haber problemas, por ejemplo, relacionados con la confidencialidad, con cómo son los trámites, ¿no? Con los recursos con los que se encuentran las víctimas, si hay o no esos espacios seguros para que puedan hablar de lo que les ha ocurrido, porque evidentemente son situaciones durísimas a nivel emocional, a nivel personal, le afecta a la persona, pero afecta también a su entorno. Entonces se necesitan esos espacios donde las personas puedan hablar con confianza y con seguridad de lo que les ha ocurrido y de esas agresiones que han sufrido por parte de la persona que las ha acusado. Y luego pues había organismos públicos de investigación que o no tenían protocolos o tenían protocolos mezclados con el acoso laboral, ¿no? Y no son exactamente las mismas situaciones de acoso. Es verdad que son humillaciones, que son situaciones donde se hostiga a una víctima, pero el origen, existe una clara discriminación de género en el caso del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Si nos vamos a los datos de personas condenadas por acoso sexual, la mayor parte de las víctimas son mujeres, la mayor parte de las personas que perpetran el acoso son hombres, y esto en todas las encuestas que hay, en los estudios que hay al respecto, también en el mundo de la ciencia, muestran esto, ¿no? Que la mayor parte de las víctimas suelen ser mujeres y la mayor parte de las personas que acosan, hombres. Respecto a las diferentes... Sí, perdón. Voy a interrumpir-te. Creus que, has dit que normalment són d'homes cap a dones. Creus que en sectors més masculinitzats, com podrien ser enginyeries, centres més tecnològics, més física, que actualment el ràtio, per exemple, és 70% homes, 30% dones, es donin més casos o no hi ha dades sobre això? Bueno, el problema de los datos sobre los casos que suceden es que muchas veces no hay datos o hay pocos datos, ¿vale? Esto es lo que llaman en criminología la cifra negra, que hay situaciones que ocurren y que sabemos que ocurren, pero que no se llegan a denunciar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los datos de la denuncia es difícil, incluso a nivel de cuántos procedimientos llegan a ser, por ejemplo, denunciados en los tribunales, si llega a haber sentencia. Realmente estamos viendo solo un poquito. La punta. Estamos viendo situaciones muy graves, estamos viendo situaciones, porque hay muchos casos que no llegan a ser denunciados. Respecto a esa diferencia entre hombres y mujeres, hubo un informe muy pormenorizado, muy detallado de las Academias Nacionales de Medicina, Ingeniería y Ciencias de Estados Unidos, donde, estudiando literatura científica, también planteaban que el hecho de que haya más hombres, sobre todo que haya más hombres en puestos de poder y puestos de responsabilidad durante años, ha hecho que las situaciones de acoso pues se las minusvalore, ¿no? O sea, resta importancia de, bueno, pues este tipo de comentarios de esto es una exageración, no es para tanto, ya sabes cómo es, este tipo de cosas que quizás nos suenan de haber oído o haber escuchado, ¿no? Entonces, claro, al final promover y luchar a favor de la igualdad de género y para que también haya más mujeres en esos puestos de poder también ayuda a prevenir y a luchar de forma más eficaz contra las situaciones de acoso. I, una mica també a la línia del que estàvem parlant, quantes de les denúncies que s'han realitzat han tingut repercussió, ressò, i quantes altres s'han quedat pel camí? Perquè suposo que moltes altres s'han quedat pel camí per això, per la por al que pugui passar, per la por a poder no acabar la tesi perquè potser és el teu director de tesi, etc. Vull dir, tot això que estàvem parlant. Esta es una pregunta muy interesante y casa muy bien con lo que decía Mar de la concienciación, ¿no? Y voy a ir un poco de forma más introductoria. Hemos hablado mucho de acoso en los últimos años, desde el año 2017 especialmente, ahora muchísimo en el mundo de la ciencia, pero lo cierto es que de alguna forma el estar concienciados sobre las situaciones de acoso no quiere decir que las identifiquemos bien. Esto es un problema importante, ¿no?
Por ejemplo, una encuesta que se hizo entre el personal del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que les preguntaban si habían vivido directamente situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, ¿no? Y cuando les preguntaban por estas situaciones de acoso, lo que se llama acoso declarado, solo el 1,9% de las personas encuestadas decían que sí. Sin embargo, cuando les preguntaban por comportamientos específicos respecto al acoso, casi el 10% decía que sí. Es decir, no identificamos bien qué es el acoso. Entonces es importante que cuando hablemos de acoso sexual y cuando hablemos de acoso por razón de sexo demos ejemplos, ¿no? Que hablemos de que el acoso sexual puede ser la atención sexual no deseada, tocamientos, por ejemplo, innecesarios que no resulten accidentales, por ejemplo, o el chantaje sexual, la coacción sexual, ¿no? Forzar a alguien a mantener relaciones cuando esa persona te ha dicho que no y que se llegue a producir una situación humillante para esa persona. Y en el acoso por razón de sexo hablamos de todo este trato vejatorio, discriminatorio, sexista, solo por el razón del sexo de la persona o de cuestiones relacionadas con la maternidad, con el embarazo, con los cuidados familiares, etc. Entonces, dicho esto, esa concienciación es complicada, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, el acoso no ocurre de un día para otro. Es decir, no es que de repente estés trabajando en la universidad, estés trabajando en un centro de investigación y se produzca un tocamiento. No, lo normal, lo habitual, es que el acoso sea un proceso gradual, ¿no? Que la propia víctima y su entorno no se den cuenta de lo que está ocurriendo. A veces incluso las primeras situaciones de acoso se perciben como positivas en el sentido de familiares, de cercanía, etcétera, pero esto acaba deviene en una situación de acoso y una situación de humillación. De alguna forma, unas personas que entrevisté para el libro, que es jurista, Alicia González, compara el acoso con una escalera. De alguna forma no te das cuenta de que vas subiendo esa escalera hasta que llegas al final, ¿no? No sé si recordáis el documental de Nevenka Fernández, que también hubo un libro de Juan José Millas al respecto. Hablo del caso Nevenka Fernández, aunque también deberíamos hablar de Ismael Álvarez, que es la persona condenada por acoso sexual. Ella cuenta en ese documental que produjo Neutral que no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que se dio cuenta de repente porque estaba hecha una piltrafa, ¿no? Esto es súper habitual y esto limita mucho las denuncias, porque cuando esa persona acaba de subir esa escalera, o mejor dicho, la han acosado y ha hecho que haya ido subiendo esa escalera, pues tiene una sensación de culpabilidad, por ejemplo, ¿no? De pensar, ¿por qué he permitido yo esto? La responsabilidad no es de la víctima, pero esa sensación de culpabilidad existe. Esa sensación de vergüenza, de qué van a decir mi familia, mi entorno. Por ejemplo, otra de las víctimas que entrevisté para el libro solo sabe que sufrió una situación de ciberacoso sexual poquita gente de su entorno, el que era su director de tesis y su pareja y poco más. Porque ella no quiso denunciarlo porque no quería ser literalmente la Diana de la facultad, ¿no? No quería que la gente hablara de ella como la que ha denunciado a tal profesor. Esto suele ocurrir, ¿no? Esas situaciones de miedo, por lo que hablábamos antes, de qué pasa si se para totalmente tu carrera académica, por la que tanto has luchado, por la que tanto has peleado, ¿no? Y esto también puede pasar en el entorno, porque puede haber personas que piensen, ostras, si esta persona ha acosado a mi compañera, igual ahora el acoso me viene a mí y ese acoso también puede darse, ¿no? Entonces, esto no favorece que se denuncien i que salgan a la luz estos casos. Sí, ara me'n recordo, tot això que estàs explicant, me'n recordo aquesta situació de ciberacoso en el llibre, que és un professor que constantment anava enviant mails a la bueno, no sé, no me'n recordo si era una doctorant o crec que era una persona que va començar el màster i després va fer el doctorat i tot això, i era una passada, o sigui, sí, me'n recordo perfectament. Sí, es un caso terrible porque además se suele pensar a veces quizás pensamos en el acoso como algo puntual, ¿no? Como algo que dura poco tiempo, como algo que afecta presencialmente cuando estás con la persona que te acosa. Y en su caso duró 7 años. Empezó justo cuando ya acababa la carrera, era un profesor que le había dado clase durante la licenciatura. El caso es muy, muy curioso y ejemplifica mucho esta escalera que os comentaba, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando iba a terminar la carrera ya había aprobado todas las asignaturas, pero había 2 que faltaba que cerraran actas, lo típico, entonces no podía matricularse del máster, con lo cual fue a hablar con 2 profesores para pedirles, oye, por favor, cerradme el acta de estas asignaturas porque no puedo matricularme. Y uno de los 2 profesores, bueno, los 2 profesores no le pusieron ningún problema, le cerraron actas, pero uno de ellos le mandó un correo poco después preguntándole si todo bien, ¿no? Si había podido matricularse, si no había tenido ningún problema. Ella cuenta que
el correo le sonó raro, ¿no? Pero que pensó, ay, bueno, es majo, ¿no? Se preocupa por mí, pues qué majo, ¿no? Pero a partir de entonces él empezó a mandarle correos poco a poco. Ella luego se matriculó en el máster en el que él le daba clase, y le empezó a mandar correos que cada vez tenían un tono más personal, ¿no? Y que ella se daba cuenta de que no quería recibir esos correos y que no tenía ningún sentido recibir ese tipo de mensajes. Por ejemplo, por poner un ejemplo de uno de los mensajes, le decía que el domingo iba a comer con su madre a la casa del pueblo, ¿no? Y ella pensaba, es que no me tiene que contar este tipo de cosas. Pero es que luego esos mensajes personales acabaron teniendo un contenido sexual muy fuerte, que le acabaron provocando una humillación horrorosa, ¿no? Y durante 7 años estuvo recibiendo correos con un contenido sexual explícito que ella se negó en repetidas ocasiones a recibir, que ella le dijo por activa y por pasiva que él era su profesor y que ella era una alumna y que no tenía que recibir esos correos, pero la respuesta de él es que, bueno, por la posición que tenían ambos era algo que marcaba de alguna forma la sociedad y ya estaba, ¿no? Y a pesar de que ella lo rechaza, etcétera, pues lo sigue sufriendo durante años, máster, doctorado, etcétera. Y este caso, por último, quería comentaros que es un caso que nunca llega a pasar nada presencialmente, pero que muestra también cómo afecta el acoso sexual, ¿no? O sea, cuando ella llega a la universidad, o cuando ella se prepara para ir a la universidad, ya piensa en dónde va a aparcar su coche para no coincidir con el coche de este profesor. Cuando ella va caminando por la facultad, intenta ir siempre acompañada de alguien, o intenta ir hablando por teléfono, aunque sea de forma ficticia, por si se lo encuentran, ¿no? Entonces esto muestra muy bien de qué forma afecta el acoso. No es algo que pase solo cuando te ves con la persona que te acosa, ¿no? Es algo que te afecta muchísimo a nivel emocional y que tiene unas consecuencias durísimas. Sí, que, o sigui, a vegades potser es té molt la idea de que és una cosa física, o sigui, sobretot en el cas de l'assetjament sexual, potser es té molt la idea de que és una cosa física i no pas tan psicològica, quan realment també té el factor psicològic molt vinculat a això. Sí. Sí. I una altra cosa que comentaves que és això, que molts comportaments o moltes accions normalment és com que les tenim normalitzades o no ens semblen estranyes d'entrada, o això que sempre ens diuen no, ets una exagerada o ets una histèrica en aquest sentit i que, bueno, que potser hauríem de començar a mentalitzar-nos d'això una mica tots plegats. Una altra pregunta que teníem era que en cas de patir, o sigui, perquè sabem que has estat vinculada i lligada a la creació de protocols, si no m'equivoco. Bueno, sí que cuando salió publicado el libro, Laura Morrón, la directora de la editorial de Nexor y también de editora del libro, nos reunimos con Diana Morán, con la ministra de Ciencia, porque estaban actualizando el protocolo, ¿no? Y de alguna forma, después de este trabajo periodístico, pues sí que sabíamos de problemas que había, ¿no? Y de cosas que no funcionaban, cosas que nos habían contado pues las fuentes expertas que habían revisado durante la preparación del libro o a raíz de los propios protocolos, y sí que bueno, pues le planteamos una serie de cosas que creíamos que eran claramente mejorables, ¿no? En ese sentido. No he estado vinculada realmente a ninguna redacción como tal del protocolo, pero sí que le hice llegar, y ese documento está publicado en internet, las cosas que yo creía y que también me habían contado que no funcionaban, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, cuando una persona empieza el doctorado, sabéis que puede tener un contrato FPU o una FPI, ¿no? Y en función de qué tipo de contrato tenga, se puede ir del grupo o pierde el contrato, ¿no? Entonces, si una persona está contratada con una FPU, se puede cambiar de grupo y sigue teniendo ese contrato predoctoral. Si es un contrato FPI, no, porque está asociado al grupo de investigación, ¿no? Entonces, esto es una problemática que si ocurre un caso de acoso sexual, esa persona que está haciendo el doctorado pierde la financiación que tenía, ¿no? Y esto pues es una de las cosas prácticas que no están funcionando. Por ejemplo, en la unidad de Mujer y Ciencia tenían un buzón, un correo electrónico para recibir denuncias o para quejas o preguntas sobre situaciones de acoso. Pero si una persona ha sido acosada sexualmente o ha sufrido acoso por razón de sexo, ¿realmente va a contar por correo electrónico lo que le ha sucedido o lo va a dejar por escrito? Pues quizás no. Y quizás lo que necesita es una atención telefónica donde preguntar y donde saber si eso que ha pasado
es realmente acoso sexual o no, porque igual una primera duda es eso, ¿no? Que como comentabas, ¿esto que me está pasando tiene la entidad de ser acoso sexual o qué es esto, ¿no? Porque no me hace sentir bien, por ejemplo, y a quién puedo recurrir y qué recursos tengo. Perdón, que t'he cortat. No, sí, tot és molt interessant tot. O sigui, no, la pregunta anava més, o sigui, quins consells recomanaries seguir i no, o sigui, tant com a víctima o com a coneixedora d'un cas, perquè, o sigui, moltes vegades és això, que potser tu no ets la víctima o tens un amic o una amiga que t'explica, saps? En plan, estic passant per aquesta situació, com gestiones aquesta, o sigui, aquest fet, o sigui, perquè és com si la víctima no vol denunciar o no vol explicar-ho, no sé, que et genera una mica debat intern de si hauries de, o sigui, com hauries de procedir en aquests casos. Es complicado porque al final, si no eres víctima directa, es verdad que puedes pensar, si la persona no quiere denunciar, ¿cómo voy a desvelar yo esto, ¿no? Pero a la vez también hay que pensar a nivel más, no sé si decir social o grupal, ¿no? Que al final no es solo una persona que acosa y una víctima que es acosada, sino que lo habitual es que hay una persona que acose y que, bueno, pues durante años ese silencio que se ha mantenido, esa inacción que se ha mantenido durante años, pues hace que haya más víctimas, ¿no? Ante una persona única que acose. Entonces, el hecho de contar las situaciones, quizás no dando todos los detalles si la víctima no quiere denunciar como tal y no quiere que se sepa, puede ayudar que por lo menos las personas que tienen responsabilidades en las universidades y en los centros de investigación puedan intentar actuar de alguna forma, ¿no? Es complicado y es evidente que decirlo está muy bien y en la teoría es muy fácil, pero en la práctica es mucho más compleja. Si eres una víctima, pues depende del caso, ¿no? Hay universidades y centros de investigación que tienen unidades y comisiones de igualdad que tienen recursos y que pueden ayudar, y hay otros casos que no, y hay otros casos que directamente pues sería más recomendable directamente si el caso reviste tal gravedad que puede ser denunciado, por ejemplo, como un delito de acoso sexual, pues asesorarte con una persona que trabaje como letrada, intentar denunciar los hechos si quieres hacerlo, ¿no? Porque no siempre las personas que sufren estas situaciones están preparadas para hacerlo y es importante acompañarlas, ¿no? Y saber qué quieren hacer, porque también en el libro hablé con una psicóloga, Gloria Bellido, con una psicóloga clínica que ha tratado y ayudado a personas víctimas de acoso y abuso sexual, y también decía que era importante respetar los tiempos de cada persona, ¿no? Porque no es fácil asumir que ha sufrido una situación de acoso, no es fácil nombrar las situaciones de acoso, ¿no? Es súper habitual, hay un efecto que se llama el efecto naming, blaming and claiming, que esta escalera que hablábamos antes, estos pasos, estos escalones que se suben, hacen que al final cueste mucho hablar de lo que ha pasado, ¿no? Primero decir, yo he sido víctima de estos comportamientos, después decir, y esta persona es la que me ha acosado, y luego denunciarlo, ¿no? Entonces también es importante respetar los tiempos de cada persona. Y denunciar también es importante, que bueno, pues es un proceso que suele ser largo y que suele ser duro, ¿no? No es lo mismo si por ejemplo esa persona a raíz de esa situación de acoso tiene algún tipo de problema, ¿no? De, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, que puede ocurrir, y tiene una atención, por ejemplo, psicológica, va a ser atendida en una consulta y la van a intentar ayudar, pero no es lo mismo lo que ocurre luego en un procedimiento, pues ya sea en la universidad o bien ya sea a nivel judicial, ¿no? Entonces, los tiempos son diferentes, son procesos largos, son procesos donde muchas veces se pone en duda el testimonio de la víctima, y son procesos donde hay que tener como los recursos o la fuerza de alguna forma para lidiar con ello también, ¿no? Entonces es importante saber qué quiere hacer la persona que ha sufrido eso y respetar sus tiempos y respetar sus decisiones, porque no siempre es fácil. En el llibre me'n recordo que parles relacionat amb això que dius de que es posa en dubte la víctima, de que molts cops, com que són situacions molt íntimes en les quals, és a dir, si és un ciberacoso sí que tens proves dels mails, però a vegades hi ha situacions superíntimes en les quals no hi ha cap mena de prova i és superdifícil demostrar, entre cometes, a nivell judicial que això ha passat, i és que és bastant fort perquè, o sigui,
és com que tu estàs passant per una situació super heavy perquè a sobre t'has posat a denunciar un tal no sé què i a sobre t'estan dient però com és que ha passat això, no sé què, no hi ha proves. I és com super fort perquè a nivel psicològic és súper difícil. Es muy complicado. De hecho, la víctima que os comentaba antes que denunció un caso de acoso por parte de su director de tesis en el CSIC, ella me cuenta en el libro que recibió apoyo por parte de la dirección del centro donde trabajaba y, sin embargo, cuando denuncia el caso, digamos, en el central del CSIC, es cuando ella empieza a notar esa falta de apoyo y finalmente, de hecho, se archiva el caso porque se plantea que es la palabra del profesor contra su palabra, ¿no? Es difícil probarlo y esto, una de las cosas también por las que quise hablar con abogados y con abogadas que hubieran llevado este tipo de casos era precisamente para saber qué pruebas podía haber, ¿no? Y varía mucho. Por ejemplo, en el caso que hablábamos antes de Nevenka Fernández e Ismael Álvarez, él fue condenado, era el alcalde de Ponferrada, ella era concejala y él fue denunciado por acoso sexual, finalmente fue condenado y esos casos de acoso sexual ella tuvo muy poco respaldo social, incluso por quienes eran sus compañeros y compañeras en política, tuvo muy poco apoyo, tuvo apoyo de hecho por la que era la líder del partido de la oposición. Pero una cosa que cuenta Adolfo Barreda, que le pude entrevistar, Adolfo Barreda era el abogado de Nevenka Fernández, una de las cosas que utilizaron en el juicio fue el listado de llamadas de Ismael Álvarez hacia Nevenka Fernández, ¿no? Que había días que había llamadas y llamadas y llamadas, o sea que no era una situación normal. Otras cosas que se pueden utilizar, bueno, pues por ejemplo, hablando ya en el ámbito científico, un profesor de una universidad española fue condenado por acoso sexual. El acoso sexual se produce en una serie de tutorías con una alumna que va a revisar el examen, etc. Bueno, pues cuando él le hace ciertos comentarios de carácter sexual, en la siguiente tutoría la alumna graba la conversación, ¿no?, entre ellos. Y en esa conversación el profesor reconoce lo que había ocurrido en la primera tutoría, ¿no? Ese profesor es condenado en firme por el Tribunal Supremo y entonces la sentencia del Tribunal Supremo dice que una de las pruebas que se utiliza precisamente son esos audios donde, bueno, pues se evidencia que había ocurrido ese caso de acoso sexual, pero no siempre es fácil precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces son situaciones que ocurren en la intimidad, son situaciones que pueden ocurrir de una persona que acosa hacia otra, de alguna forma, de forma personal. A veces será el acoso ambiental, es decir, cuando esas situaciones de humillación, de hostigamiento, no van dirigidas solo contra una persona, sino en el ambiente de trabajo que tenemos, pero cuando se producen entre dos personas es a veces difícil demostrarlo, ¿no? Y bueno, pues es importante de alguna forma reunir todo lo que ha ocurrido. Recomiendan, por ejemplo, si una persona empieza a notar que está sufriendo una situación de acoso, que apunte todo, que apunte con un registro las fechas en las que está ocurriendo, qué personas podían estar delante, qué personas podían haber visto ciertas situaciones, para que luego, si en algún momento denuncia, si en algún momento lo cuenta, pueda tener esa recopilación, ¿no?, de notas y de informaciones que la pueden ayudar, porque es verdad también que cuando ocurren estas situaciones te afecta tantísimo que no se cuentan todas las cosas la primera vez que vas a hablar de ello, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pel xat ens pregunten si gravar amb el mòbil serveix. Cuando es una conversación tú no puedes grabar a terceros, pero cuando es una conversación en la que tú participas, sí. De hecho, este caso que os comento es una conversación donde la alumna graba su conversación con este profesor dentro de una tutoría, ¿no? Y esa prueba se admite y se respalda dentro de este caso. Es una condena que hubo por acoso sexual, ya os digo, de un profesor universitario hacia una alumna. Vale. Perdoneu, perquè a mi se m'ha mort el Twitch, llavors no em puc assabentar de res. No sé si hi ha cap altra pregunta, Cris. No, de moment no. Vale. Una altra pregunta que teníem nosaltres era quin va ser l'impacte del llibre? O sigui, vas veure un impacte després de la publicació del llibre o...?
Yo creo que ha coincidido también con una época en la que cada vez hay más concienciación sobre las situaciones de acoso, ¿no? Yo espero que el libro haya ayudado a visibilizar y a evitar también estos problemas de concienciación sobre los problemas de acoso y a explicar un poco más o a recopilar de alguna forma qué son los casos de acoso sexual, cuáles son los casos de acoso por razón de sexo y a dar datos y a dar también opiniones de fuentes expertas en distintas materias para ayudarnos a ver la magnitud del problema, ¿no? En ese sentido, creo que cada vez hay más denuncias, creo que cada vez hay más concienciación y, bueno, ojalá que el libro haya aportado pues, un granito de arena en este sentido. Bueno, una mica relacionat amb això, bueno, el que has dit en plan... Tu has vist algun impacte, o sigui, que tu hagis pogut veure després de la publicació del llibre? ¿En qué sentido, por ejemplo? O sigui, vull dir, és a dir, si creus que, jo què sé, que s'ha canviat una mica la situació o s'han visibilitzat altres situacions respecte a un abans i un després del llibre. És a dir, com que tothom, per exemple, ara totes aquestes notícies que estan sortint, que no sé si són, o sigui, no sé com han sortit, vull dir, quina és l'arrel, però vull dir, quin creus que ha sigut l'impacte Yo creo que ha ayudado a tener de alguna forma un interés mediático en que había acoso en ciencia, porque muchas veces como que quizás se ha percibido a la ciencia como una burbuja, ¿no? De alguna forma con esta sensación de, llamémosle pureza, neutralidad, objetividad que hay en torno a la ciencia, es como que la ciencia parece que la hacen superhumanos, ¿no? De alguna forma, pero la ciencia la hacen personas y los problemas que ocurren en la sociedad también pueden darse en las universidades y los centros de investigación. Yo era una idea que quería que calara con el libro, que intentaba explicar en las entrevistas con medios de comunicación generalistas, que sorprendía mucho, ¿no? Lo del acoso en ciencia, pero si esto pues hemos hablado en el mundo del cine y demás, porque también hay un cierto desconocimiento sobre cómo funciona la ciencia, no solo sobre esos avances y descubrimientos científicos, también sobre cuál es la estructura de la ciencia, qué precariedad hay, qué dependencia jerárquica hay y bueno, pues creo que intentar visibilizar estos problemas y a lo largo de las entrevistas que he hecho, por ejemplo, con medios a raíz de la publicación del libro, creo que ha habido un interés en sacar a la luz esto, ¿no? Y yo creo que el trabajo también que habían hecho muchas personas en el mundo de la ciencia a favor de la igualdad, en contra del acoso, también ha ayudado y yo creo que al final que los medios de comunicación pongan el foco en esto, ya sea con acciones específicas, ya sea pues cubriendo este libro, creo que ha ayudado a que se hable más de las situaciones de acoso y a que se cree conciencia de que bueno, pues la ciencia, como digo, no es una burbuja. També has comentat que per exemple, et van contactar per això els protocols, o sigui, vull dir, també pot ser un dels impactes que ha tingut, ¿no?, el llibre en aquest sentit. Sí, yo creo que también es relevante, ¿no?, de alguna forma el hacer llegar qué problemas o qué limitaciones o qué falta de recursos existe, pues también sin duda puede servir, sí. Ja més o menys per anar acabant, com veus el futur? Creus que continuarà aquest efecte en cadena i s'estabilitzarà en un cert punt o degut a les noves mesures ajudarà que surtin més casos? O sigui, una mica... Yo creo que el futuro podemos verlo como positivo en el sentido de que cada vez hay más concienciación. Creo que, por suerte, no estamos en la sociedad de hace 20 años y creo que seguiremos avanzando en ese sentido y creo que el movimiento feminista y la concienciación a favor de la igualdad creo que ha sido muy importante y para visibilizar también la importancia de ver que estas situaciones no debían ser permitidas y que el entorno también tiene que actuar en ese sentido. Faltan cosas por hacer, falta mayor formación, mayor visibilización, mayor concienciación, falta también pues, explicar qué puede hacer una persona, por ejemplo, que ve una situación de acoso o que conoce una situación de acoso, cómo debe actuar. Creo que esa parte de romper ese silencio o esa parte de que una víctima no está sola ha ayudado mucho ese movimiento Me Too.
Y creo que falta pues, que los protocolos que existen ahora pues, se doten de más recursos, se doten de más medios, que haya espacios seguros y que bueno, pues, se sepa dónde ir, ¿no? Porque muchas veces no solo es un problema también de no identificar bien las situaciones de acoso, sino que a veces pues, no hay suficientes medios, suficientes recursos para ir al organismo donde han ocurrido esos hechos y poder denunciarlo, o no sabes si esa situación realmente es una conducta de acoso o a quién recurrir. Esto es algo habitual que lo plantean en la literatura, ¿no? Entonces, hablar de las situaciones de acoso, como hoy en este Twitch, y bueno, pues con el libro y con otro trabajo también que están haciendo medios de comunicación, cubriendo, por ejemplo, estos recientes casos de acoso sexual, creo que es muy positivo, ¿no? Me quedo con la parte positiva porque es verdad que pues, últimamente también estamos en un entorno donde a veces se niega la violencia de género, se niega la discriminación y demás. Prefiero quedarme con la parte positiva de que creo que como sociedad hemos avanzado y espero que no haya pasos atrás en ese sentido, ¿no? Pero creo que es importante actuar y romper de forma definitiva esa losa de silencio que durante muchos años ha existido también en el mundo de la ciencia. Doncs, bueno, podríem anar acabant. No sé si hi ha alguna pregunta pel xat, però, bueno, així una mica com per acabar, moltíssimes gràcies per venir aquí. Ens has explicat coses molt interessants, a mi personalment m'ha agradat moltíssim i bueno, espero que la gent que ens hagi seguit en directe també hagi, bueno, hem après molt i ja està, poca cosa més. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias por permitirme presentar el libro y ojalá que sea una ayuda y un recurso para, bueno, pues que sea un granito de arena para luchar contra situaciones de acoso y a favor de la igualdad, ¿no? Que al final evitar que este tipo de conductas sigan ocurriendo y cuando ocurran, pues identificarlas y poder sancionarlas. Val, doncs podem fer una raid, si vols, Toni. Vale, sí. Ara estem fent una raid per un... Bueno, ja ens diràs quan no estiguem en directe.